Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y poder compartir algo de la palabra de Dios. Seguimos con nuestros estudios de los profetas menores con el afán de acercarnos al Señor, ver lo que Él nos tiene que decir hoy a través de estos profetas que hace miles de años atrás dieron su mensaje y fue muy claro y verdadero, y también lo es hoy. Y antes de entrar a este estudio, quisiera que inclinaran sus cabezas y que oráramos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu fidelidad con tu pueblo Israel, con Judá, con Jerusalén, pero también tu fidelidad con cada uno de nosotros. Que tú nos envías tus profetas, o has enviado tus profetas para hablar a nuestro corazón, para que podamos tomar las decisiones correctas y encaminar nuestros caminos hacia ti. Bendícenos este estudio para la glorificación de tu nombre, Señor, y edificación del cuerpo que es tu iglesia. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se cuenta una historia que una señora comentó a otra persona que el nombre de Sofonías le parecía muy raro. Y hacía unos 30 años que creía en el Señor Jesucristo, pero que nunca no se había percatado del libro de Sofonías en la Biblia. Y con vergüenza dijo: ¿qué será de mí si ahora llego al cielo y me encuentro con el profeta Sofonías y no sabía de su existencia en la Biblia? Y mucho menos haber leído su libro y su mensaje que Dios a través de él nos dejó a nosotros. Un sincero testimonio digno de imitar. Nosotros no tenemos la disculpa, porque si recuerdan bien, en el año 2016 nosotros lo dedicamos enteramente para el estudio del Antiguo Testamento, y allí ya hicimos un estudio sobre ese libro, ahora con más profundidad. Y admiro este profeta, admiro el mensaje que tenía para su tiempo, que es un mensaje tan actual para nuestros tiempos. Recordemos, Sofonías era de la casa real, descendiente del rey Ezequías, tataranieto de Ezequías, y es muy comprensible que él haya visto de primera mano la situación en la clase gobernante, como también el estado de la adoración a Dios en aquellos tiempos. Porque nos salta a la vista que aunque Sofonías profetizó en la época del reinado de Josías, no hace ninguna mención de la reforma religiosa que este rey había hecho. Josías, recuerden, derribó a los ídolos, cumpliendo la profecía de aquel profeta que había sido enviado de Judá a profetizar contra el becerro de oro. Y él en aquella profecía dijo que los huesos de los sacerdotes que servían a estos altares de los becerros de oro serían desenterrados con nombre por Josías, y que serían quemados encima de este altar. Y realmente no encontramos en todo el tiempo de los reyes una reforma tan profunda y sin igual como la del rey Josías. Sin embargo, el mensaje de Sofonías deja traslucir algo que estaba en el fondo del corazón de las personas de su época. Sí, había celo religioso, que la mayoría demostraba exteriormente,
pero no coincidía con la verdadera situación espiritual en su vida. Las reformas solo eran exteriores, en gran parte, superficiales. Podrán haber destruido todos los ídolos de los santuarios y en sus casas, pero el interior de su corazón no había cambiado. No era Dios el centro de su adoración. En el capítulo 1, el 8 al 9, nos dan luz sobre la intención de los corazones de los moradores de Jerusalén, principalmente de los dirigentes. Y si los dirigentes tenían esta postura, ¿qué podemos esperar del resto del pueblo? En el capítulo 1 hemos visto el juicio contra Judá y también el juicio universal. Sofonías es uno de los profetas que más menciona el día de la ira de Jehová. Esta no solo atañe al pueblo escogido, sino al mundo entero. En vista de este juicio que estaba a punto de desencadenarse sobre Jerusalén y Judá, fuera de las reformas que el rey Josías hizo, recordaremos las palabras de la profetisa Hulda. Y ahí pueden abrir en segundo libro de Reyes, el capítulo 22, 15 a 17, y se los voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Allí dice la palabra del Señor. El Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Esto fue la palabra de la profetisa Hulda para Josías. Pero en medio de esto también ella agrega al final y dice: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, y esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Y si miramos al final del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, ahí muere Josías en la batalla contra el rey de Egipto, y desde entonces comienza el fin del reinado de Judá, porque luego más siguieron las invasiones de los babilonios. Algo más que tenemos que tener en cuenta para la época de Sofonías: el trasfondo. Manasés, el abuelo de Josías, reinó 55 años y fue pésimo rey, mucho tiempo en el reinado, y afectó a toda la población, y su hijo Amón solo reinó 2 años y también fue malo. Hasta que Josías comienza con la limpieza del templo, ya tenía 18 años, entonces prácticamente tenemos un lapso de 75 años en los cuales la ley del Señor permaneció perdida en el interior del templo. Pasaron 2 generaciones sin instrucción de la ley. ¿Qué podría esperarse? El daño ya era demasiado grande, prolongado y profundo. No habían vuelto atrás. El juicio de Dios estaba pendiente de desencadenarse sobre Jerusalén y
sobre Judá. Es aquí donde Sofonías, en el capítulo 2, hace un llamado desesperado para que los habitantes de Judá y Jerusalén se conviertan de verdad. Porque sabe que Dios es misericordioso y clemente, pero que también es justo y ciertamente ejecutará el juicio si no hubiera un arrepentimiento genuino. Y este es el llamado que hace el profeta Sofonías. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Repito, aquí, en medio del anuncio del juicio sobre Jerusalén y Judá, Dios en su gran misericordia le da una indicación para el escape del mismo, si el pueblo se arrepintiera de corazón. Por eso, Sofonías dice, congregaos, meditad. Deben pensarlo, meditarlo en su corazón, no solo simplemente decir, sí, Diosito lindo, reconozco que soy pecador, por favor, perdóname. No es solo sentirse mal por el pecado y luego seguir viviendo de la misma manera. No. Si no hubo un cambio de mentalidad, ni un cambio de comportamiento, entonces estamos en la misma. Y el profeta siente y ve que el tiempo se le está acabando, que las nubes negras ya se aparecen en el horizonte y se acercan a gran velocidad. Y él quisiera ver este cambio en el pueblo de Judá. Cuando le habla al pueblo, usa la palabra hebrea goyi, que era un término que era usado para las naciones paganas. Con esto estaba diciendo, ustedes ya no son pueblo de Dios en sí, han perdido su identidad religiosa. Dice ahí, nación sin pudor, lo que puede traducirse como desprovisto de sentimientos o insensibles referente a Dios, para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada ni bueno ni malo. Capítulo 1, 12. ¿No es esto que también lo estamos viviendo en nuestros días? Indiferencia respecto a nuestro Señor Jesucristo, indiferencia respecto a la palabra de Dios. En aquel entonces, como también en los tiempos de Jesús, ellos decían, los judíos, nosotros somos pueblo escogido de Dios. ¿Qué nos podrá suceder a nosotros? Dios debe defendernos porque nosotros somos su pueblo. Él no nos puede entregar a nuestros enemigos. A pesar de esta postura del pueblo, Sofonías no solo les presenta un mensaje de juicio y dice, sí, ustedes solo le merecen un juicio. Ustedes son completamente malos. No. Él, en medio de la situación, todavía les hace el llamado al arrepentimiento. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros, aún en nuestros días. Aún es tiempo de la gracia, pero este se acabará y vendrá el día de la ira de Dios, como ya lo hemos estudiado en los profetas anteriores, pero también en Apocalipsis o recientemente en el estudio de 2 Tesalonicenses en el capítulo 2. Sí, Dios es un Dios de amor, sin duda alguna, es un Dios misericordioso, pero no nos olvidemos que Él también es un Dios justo.
un Dios santo, y que no soporta el pecado ni la indiferencia. Y aquí lo dice el profeta Sofonías al pueblo. Pero también tenemos esa clara advertencia en el Nuevo Testamento a la iglesia de Laodicea, la última que se menciona allí en Apocalipsis, que es una representante para el tiempo final en la iglesia. Y miren las características de esta iglesia y lo que Dios dice respecto de ella. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Indiferencia, ni una cosa ni la otra. Es la imagen que tenemos de nuestros tiempos en la iglesia. En muchos lugares en las iglesias se ha dejado de predicar este mensaje de juicio, que, como vemos, es también parte importante del consejo de la palabra de Dios para nosotros. No solo es todo color de rosa, ¿no? Si vamos a analizar bien, 1/3 de la Biblia habla sobre juicio, habla sobre pecado y sobre justicia. Aún más. Aquí vemos el profeta comienza con el juicio. ¿Con quién? En primer lugar, en la propia casa. Y siendo de la descendencia real de David. Tiene una palabra muy dura para los dirigentes, o como lo hemos visto también en los demás profetas, que se dirige en primer lugar al liderazgo de Israel o Judá. El profeta Jeremías, un contemporáneo de Sofonías, también señala la presencia de muchos falsos profetas en esta época y dice: desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13-14. Y eso nos recuerda inmediatamente también 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde también Dios o Jesús a través del Pablo dice: paz, paz, y no habrá paz. El juicio primeramente les alcanzará a ellos y al pueblo de Dios. Luego más, aquí en el capítulo, se dirigen en el juicio hacia las demás naciones. El rey Josías atiende este llamado a congregarse. En segundo libro de Reyes 23, 1-2 leemos: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí vemos el pueblo completo viene a Jerusalén. Se les lee la palabra del libro de la ley. Aquí, luego más, Josías, junto con el pueblo, hacen una limpieza, una reforma que hizo en Judá e Israel, y luego más celebraron la fiesta de Pascua, que fue tan extraordinaria, de manera que el texto bíblico dice al respecto en segundo libro de Crónicas 35-18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y con todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Fue algo extraordinario, una Pascua sin igual en toda la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que esto en gran parte solo fue un show religioso. No hubo un arrepentimiento sincero y profundo dentro de la gran mayoría del pueblo. Tal vez exteriormente sí se habían
quitado las imágenes y la adoración a los ídolos, pero en sus corazones no había tenido lugar un cambio genuino en la dirección. Y vemos que después de la muerte de Josías, todo siguió igual y peor y que antes, como lo relatan los profetas Jeremías y Ezequiel. La única manera de poder escapar del juicio, de la ira de Dios, era el arrepentimiento, es decir, un cambio genuino. Por esto Sofonías insiste y dice en capítulo 2, versículo 3, busquen al Señor los que son humildes, sigan sus mandamientos, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en este día de destrucción. Aquí, los humildes de la tierra no necesariamente quiere decir que a los simples, sino que se piensa en aquellos que en cierta forma tratan de vivir según los preceptos de las Escrituras. Eran creyentes, pero también los creyentes verdaderos necesitan arrepentirse, cambiar su manera de vivir constantemente. Sofonías insta al pueblo que busquen a Dios, que busquen la justicia y que busquen la humildad. Miremos estos 3 puntos. Primero, buscar a Dios implica volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. No podemos servir a 2 dioses como lo enfatiza el Señor Jesús en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Segundo punto, procuren hacer lo que es correcto, busquen la justicia. Si buscamos a Dios, entonces también debemos reflejar su carácter. Buscaremos hacer su voluntad. Este concepto de justicia, Sofonías lo repite nuevamente en el capítulo 3:5, haciendo referencia a los líderes civiles y religiosos que deberían tener esta característica. Sin embargo, aquí este llamado es para todos. Y este es válido para nosotros que somos seguidores de Cristo. Buscar hacer justicia. Vivir según lo que la palabra de Dios exige de cada cristiano. Jesús nos dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es una cuestión de reciprocidad. Debe de haber una relación entre nosotros y el Señor. Si decimos que amamos a Dios, también tenemos que guardar su palabra. Y tercer punto, y vivir con humildad. Este punto es una evidencia del arrepentimiento, porque ¿cuántas veces le ha pasado que alguien le pide perdón, pero lo hace con altivez, solo porque la etiqueta así lo exige y no de corazón? Fuera de esto, aún más, se está justificando o justifica su manera de actuar alevosa. ¿Es eso pedir perdón? El verdadero fruto del arrepentimiento se debe reflejar en mansedumbre y humildad. Y en Miqueas ya lo hemos estudiado, la petición de parte del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. El Señor lo declaró claramente al pueblo. Era lo que Él demandaba, exigía de ellos. Sofonías lo repite aquí, y Jesús también en las bienaventuranzas hace mención de la humildad. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, o como dicen otras versiones, los humildes, porque ellos recibirán la tierra
por heredad. Y Sofonías cierra este versículo con esta esperanza. Quizás todavía Dios o todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en este día de destrucción. Vemos que en medio del mensaje del juicio, Dios incluye esta invitación al arrepentimiento y la liberación del día de la ira y de la destrucción de aquellos que se someten, que se humillan ante el Señor. En cierta forma podríamos verlo en la vida del rey Josías, que se cumplió, tal como lo había profetizado la profetisa Hulda, porque ya lo leímos en segundo libro de Reyes 22:20. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Josías, por haberse humillado sinceramente ante Dios, fue librado de ver la destrucción de la santa ciudad y la deportación babilónica. Pero tengamos también en cuenta que él murió relativamente joven, con 39 años solamente. A él le siguieron Joacás, Joaquim y Sedequías. Y esto sucedió en una acelerada espiral descendente hacia el fin del reino de Judá. En tan solo 23 años tuvo lugar la destrucción completa de Jerusalén y de Judá. Aunque Josías trajo un avivamiento, el efecto fue de muy corta duración, porque en su mayor parte fue una reforma religiosa exterior y no hubo cambios en los corazones del pueblo de Judá. Sí, hubo mucho activismo religioso, eso sí. ¿No es eso lo que vemos hoy en día también? Por otro lado, también podremos interpretar estas palabras con lo que Jeremías menciona al menos 3 veces en sus profecías: tendrás por botín tu vida. Digamos, haciendo referencia que quizás el Señor te protege y libre de su ira en ese día de la destrucción. Por ejemplo, Jeremías le dice al etíope que lo sacó de la cisterna: y ve y dile a Ebed-Melech, el etíope, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad, porque para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo eso. Sí, él verá la destrucción, verá que se cumple la palabra de Dios, pero sigue diciendo: pero en este mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada, antes bien tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Una preciosa profecía, promesa para este etíope. En este caso quiere decir que él no sería aniquilado, sino que salvaría su vida física en medio del juicio del Señor. Entonces, recordemos, se salvan de la ira del juicio aquellos que se humillan ante Dios. Vemos misericordia en medio del juicio. Algo que es interesante de observar es que Sofonías comienza con el juicio de su propio pueblo y recién después habla del juicio de las demás naciones. Este es el principio de Dios, que es válido siempre y también válido para nosotros, porque Dios a través de Pedro nos dice en su primera carta 4:17: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios.
Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. El juicio comienza con aquellos que tuvieron más revelación, tanto los judíos como también nosotros hoy. Los que conocemos el consejo de Dios, la iglesia de Cristo. Para los demás, cuán terrible será el fin. Miremos ahora el juicio a las diferentes naciones. Comienza en el versículo 4 del capítulo 2 de Sofonías y dice, o enumera varias naciones vecinas de Judá, a las cuales también les alcanzará el juicio de Dios, y por lo que ellos hicieron contra su pueblo amado, y se burlaron también del Dios de este pueblo, y descartaron al Dios verdadero. En cierta forma es algo peculiar que los pueblos que menciona el profeta, porque estos se encontraban en los 4 puntos cardenales alrededor de Jerusalén o desde Jerusalén. Los filisteos se encontraban al oeste y Amón y Moab al este. En el sur estaban los etíopes y en el norte se encontraba Asiria. Todos ellos habían sido enemigos del pueblo de Dios, los habían atacado y por eso también iban a tener o recibir el juicio divino. Y el juicio comienza con los filisteos. Leemos allí del versículo 4 al 6. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Los filisteos eran los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Ellos originalmente habían salido de la isla de Creta y se habían establecido junto a la costa del mar Mediterráneo. Y vemos que en la época de los jueces y en la época de los reyes siempre se mencionaban 5 ciudades principales de ellos y aquí solo se nombran 4. Probablemente la ciudad de Gat ya había sido sometida anteriormente. En cierta forma, es triste que todo el tiempo que Israel y Judá estuvieron en la tierra prometida, jamás lograron echar a estos filisteos de sus tierras. Porque ya en la época de los jueces, ellos se habían contentado que se les pagara un tributo y no hicieran una limpieza radical, como Dios lo había exigido. Y así, en toda la historia antigua del pueblo de Dios, figuraban los filisteos como un pueblo que continuamente les estaba molestando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Se cumplió la palabra del Señor que le había dicho a través de Moisés en Números 33:55 antes de entrar a la tierra prometida. Allí dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Pero vemos que Dios no solo juzga a su propio pueblo, sino también aquí a sus despiadados enemigos, a los filisteos que habitaban en la franja de Gaza. Ellos serán asolados de tal manera que serán pastizales para los ganados. El versículo 7 dice, allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Ascalón.
pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Aquí, en medio del juicio contra el pueblo de Dios y los pueblos circunvecinos, encontramos nuevamente un mensaje de esperanza para el pueblo de Judá, un remanente de la tribu de Judá. Y con esto queda claro que ellos un día regresarían a la tierra prometida. Y en esta profecía también queda muy claro que no tenemos ningún indicio bíblico que el pueblo de los filisteos haya sido destruido, y los que hoy se llaman palestinos no tienen ninguna relación con los filisteos de aquel entonces. Los palestinos de hoy no son los filisteos. Eso debe de quedarnos muy claro. Juicio contra Moab y Amón, los versículos 8 al 11. Allí dice: Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Aquí vemos los primos del pueblo de Israel, Moab y Amón. Ellos también serán juzgados por su orgullo, por su soberbia y por haberse mofado del Dios de Israel. Y esto desde un principio. Recordemos que ambas naciones salen de una relación incestuosa de Lot con sus hijas. No había respeto por su padre y mucho menos por el tío, que en 2 ocasiones los salva. Una vez cuando fueron secuestrados por un rey de la región, y por la intercesión de Abraham para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra si hubiera por lo menos 10 justos en estas ciudades. Dios movilizó a los 2 ángeles para que rescataran a Lot y su familia. Solo Lot y sus 2 hijas pudieron salir, pero vemos que la influencia de Sodoma y Gomorra había hecho mella en ambas hijas de Lot. Desde entonces siempre hubo pleitos, enfrentamientos entre los primos y los descendientes de Abraham. El juicio de Dios sobre ellos es un asolamiento perpetuo, y las tierras un día le pertenecerán al pueblo escogido. Esto les sucederá a ellos por su soberbia y la afrenta contra ellos. Jeremías aumenta los calificativos respecto de ellos y dice Jeremías 48:29: Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón, porque ellos se burlaron también de la caída de Jerusalén y se alegraron, dice Ezequiel 25:3, por cuanto dijiste: habían, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Ellos serán completamente destruidos. Sin embargo, vemos en las diferentes profecías sobre la destrucción de estos 2 pueblos que retornará un pequeño remanente que reverenciarán al Dios de Israel, como también dice aquí al final del versículo 11: Desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Un cumplimiento también en vista del milenio. Ahora
sigue el juicio contra los etíopes en versículo 12. Ahí dice: también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Es interesante que incluso los etíopes serán llamados a prestar cuentas ante Dios. Aquí el texto dice: seréis muertos con mi espada. ¿Y quién era esa espada? Era el rey Nabucodonosor de Babilonia. En esto vemos que Dios usa a una nación pagana, extranjera, para ejecutar sus juicios divinos. Ahora, el juicio contra los asirios en los versículos 13 al final. Leemos allí: y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelicano, también el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y nada más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Aquí Sofonías pronuncia una profecía contra la temida nación de los asirios, que tanta desolación había ocasionado al pueblo de Israel. Sería desolada de tal manera que no se la encontraría. Y es singular que recién en el siglo XIX se encontraron los restos de la ciudad de Nínive, contra la cual habían profetizado también Nahum y también el profeta Jonás. Actualmente no hay casi nada allí fuera de algunas estructuras desenterradas por los arqueólogos y los pastores que pastan su rebaño de ovejas y cabras en este lugar. Dios cumplió su palabra al pie de la letra. Con este juicio, Dios también juzgó a todos los dioses de esas naciones orgullosas que habían puesto su confianza en sus ídolos, como lo dice el versículo 2:11. El Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. En parte, esto ocurrió poco tiempo después, cuando Nabucodonosor conquistó todas estas naciones. Pero esto aún también tiene un cumplimiento futuro, porque en el Apocalipsis también se nos mencionan los ídolos. En el capítulo 9:20 leemos: y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Contra ellos, Dios, en su juicio final, también hará juicio. Y podemos pensar que se cumplirá la última parte de este versículo 11. Entonces, naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada uno en su propio país. Y vemos también este cumplimiento en el libro de Apocalipsis, donde tribus, naciones y pueblos de todas las naciones adorarán en frente del trono de Dios. En esto también se revela la misericordia de Dios con estas naciones, asimismo con nosotros que somos parte de los gentiles. Pero, ¿qué aplicación sacamos nosotros hoy? Algunos que otros reconocen que la pandemia que estamos pasando, que está azotando al mundo entero, que es la mano de Dios en juicio. Así como el profeta reconocía que los ejércitos de Nabucodonosor eran la espada del Señor, él también puede usar estos medios
esta pandemia para llamar la atención de los seres humanos, para que se arrepientan de sus pecados hoy. Y con eso no quiero decir que si un hijo de Dios le vaya a tocar este virus, que sea un juicio de Dios, pero puede ser una llamada de atención. Y como ya lo hemos visto, esto hoy no tendrá ninguna comparación con lo que le espera a los pueblos que van a pasar por la gran tribulación. Estas cosas ahora solo son un anticipo de la ira de Dios. Pero vemos el denominador común, sea entre los habitantes de Jerusalén, de Judá, o los pueblos de todos el derredor del pueblo de Dios, fueron la soberbia, la altivez de corazón. Y la palabra de Dios nos advierte en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto fue válido en aquel tiempo, pero también es válido para nosotros en nuestros días. Porque Dios aborrece el corazón altivo, y el hombre hoy cada vez más se coloca por encima de Dios, por encima de su palabra. Piensa que es más inteligente y sabio que Dios. No necesita a Dios. Vamos a hacer esta vacuna y ya estuvo. Esto, sin lugar a dudas, traerá el juicio de Dios. Esta altivez, esta soberbia. Ya lo acabamos de ver también en el estudio de 2 Tesalonicenses del capítulo 2. La soberbia del anticristo, que se hace pasar como si fuera Cristo. Vemos en contraparte Isaías 57:15. Y eso es válido para nosotros si realmente tenemos este corazón. Dice allí Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es eso lo que el Señor también busca en nosotros, sus hijos. Bueno, nosotros como hijos de Dios muchas veces sufrimos las consecuencias de los actos malos de los hombres sin Dios en nuestro derredor, sea el cambio climático o las malas decisiones de los gobernantes. Esto nos debe llevar a humillarnos, a buscar el rostro del Señor, pedir perdón por nosotros mismos, pero también clamar y interceder por los que están en eminencia, para que el Señor tenga misericordia de ellos y también de nosotros. Pero también encontramos una palabra de aliento en medio de esta situación, y lo leo según la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 2:19, dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Y agrega: y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Quisiera agregar también la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo antes de ir en la cruz, en Juan 17:11. Ahí Jesús, ya en vista de nosotros, ora: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre.
qué maravillosa oración de parte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El Señor nos conoce, sabe guardarnos del mal, pero también nosotros debemos apartarnos de la maldad. Es decir, nosotros no debemos salirnos debajo de sus alas protectoras, porque allí estaremos seguros. O, para decirlo con el nombre del profeta Sofonías, que significa el Señor esconde o el Señor ha escondido. El Señor puede y quiere escondernos del mal, quiere escondernos del tiempo de juicio. Y lo hemos estudiado en las cartas de los Tesalonicenses los domingos. Y este es nuestro llamado para hoy también. Lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 9 a 10. Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios, vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor Jesús, por medio de su obra en la cruz, por su resurrección, Él nos libra de la ira venidera, de la ira o del día de la ira de Jehová. Él nos libra. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Servir a este Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. El Señor les bendiga. Ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros y Él quiere ayudarnos. Oremos. Padre Celestial, gracias de todo corazón por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Señor, tú quieres obrar en nuestros tiempos un arrepentimiento verdadero. Señor, tú quieres también protegernos del día de la ira, Señor. Que tu palabra pueda tener un eco en este tiempo, Señor, y que muchos aún puedan arrepentirse de sus malos caminos, de volverse de los ídolos a ti, y que tengan y puedan encontrar la misericordia y la paz en ti. Te lo pido de todo corazón, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante con el Señor Jesucristo. Agarrados de la mano del Señor, allí estaremos escondidos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios es nuestra única fuente confiable en toda situación. Es por eso que te invitamos a nuestras reuniones virtuales para que tu vida sea edificada. Lunes, oración en casa. Miércoles, comunidad en línea. Jueves, estudio bíblico. Domingo, estudio dominical. Únete a todas nuestras transmisiones y verás cómo Dios bendice tu vida y la de tu familia. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Deseamos que Dios te haya bendecido por medio de esta transmisión. Agradecemos que hayas apartado tiempo para acompañarnos el día de hoy. Estoy bien. No olvides conectarte a nuestras diferentes transmisiones con el fin de buscar a Dios. Hasta pronto.